Pensemos un segundo en la legión romana, pero no como una horda de salvajes, sino como lo que realmente era: la maquinaria de guerra más perfecta, disciplinada y letal de la historia. Un muro de escudos y espadas donde cada hombre era un engranaje, idéntico al de al lado. De esa uniformidad brutal y absoluta dependía su vida, la de sus compañeros y el destino del mismísimo imperio. Cada estocada, cada paso, cada movimiento estaba ensayado hasta la náusea. Pero, ¿qué pasaba cuando un engranaje nacía distinto? ¿Qué ocurría si un joven, lleno de ganas de unirse a esa fuerza imparable, tenía una característica innata que rompía todo el esquema? ¿Podía un legionario ser zurdo en un ejército que exigía que todos, sin excepción, fueran diestros? La respuesta no es un simple sí o no. Es una puerta de entrada a la mente romana que revela una verdad sorprendente sobre la disciplina, la supervivencia y el precio que pagaba la individualidad en la maquinaria de conquista más grande del mundo. Porque para Roma, un soldado zurdo no era una anécdota. Era un fallo en el sistema, una amenaza para todos. Quédate y descubre la historia no contada de los legionarios zurdos. Cómo el Imperio Romano trató a aquellos que, por naturaleza, no encajaban. Te aseguro que la respuesta te va a sorprender y cambiará tu forma de ver la vida de un soldado romano. Sección 1. El muro de escudos, la lógica de acero de la uniformidad. Para entender el lío que suponía un legionario zurdo, tenemos que meternos en la cabeza de un general romano. Hay que captar por qué la uniformidad no era un capricho, sino la clave para sobrevivir y dominar en el campo de batalla. Imaginen la formación de combate romana clásica, la que aplastó reinos desde la niebla de Britania hasta las arenas de Partia. No es una línea de héroes solitarios buscando la gloria, es un sistema, un organismo blindado y vivo. Los legionarios luchaban hombro con hombro, tan pegados que casi sentían la respiración del de al lado. En el brazo izquierdo, el scutum, ese escudo rectangular y curvo tan icónico. El scutum no solo protegía a su portador, era una genialidad de diseño colectivo. Al sostenerlo, cubría todo el flanco izquierdo de su dueño, del hombro a la rodilla. Pero, y aquí está el truco, su borde derecho se solapaba un poquito con el escudo del compañero de la derecha, creando un muro de madera y metal casi perfecto. Cada hombre protegía activamente al de al lado. La vida de tu camarada dependía literalmente de dónde ponías tu escudo. Ahora, la espada. El Gladius Hispaniensis, la famosa espada corta romana que copiaron y perfeccionaron de los mercenarios celtíberos. No era un arma para hacer florituras, sino una herramienta de matar, brutalmente eficaz. Y la llevaban en la cadera derecha, no en la izquierda como en las películas. ¿Por qué? Porque en una formación tan prieta sacar la espada desde la izquierda sería torpe, lento y te enredarías con tu vecino. Desde la derecha, el movimiento era corto, rápido, mortal. El estilo de lucha también estaba estandarizado. El legionario no se ponía a dar mandobles. Estaba entrenado para dar estocadas. Protegido por el muro de escudos, avanzaba. Usaba el humbo, el bulto de metal del centro del escudo, para desequilibrar al enemigo y, ¡zas!, una estocada rápida y letal por debajo o por el lado de su propio escudo. Los médicos romanos lo sabían bien. Las heridas de estocada eran mucho más mortales que los cortes. Todo esto se ve a la perfección en la famosa formación testudo, la tortuga. En esta táctica defensiva, la primera fila ponía los escudos al frente y las de atrás los levantaban sobre sus cabezas, solapándolos para crear un caparazón blindado contra cualquier cosa que lloviera del cielo. El testudo era la máxima expresión de la cooperación y la uniformidad. Ahora metamos a nuestro legionario zurdo en medio de esta coreografía perfecta. Llamémoslo Mancinus. Si a Mancinus le dejaran luchar como zurdo, llevaría su scutum en el brazo derecho y su gladius en la mano izquierda. En la línea de batalla sería un desastre inmediato. Su escudo en el brazo derecho rompería el muro de escudos. El flanco de su compañero a la izquierda quedaría totalmente al descubierto.
Se abriría una brecha, una invitación a la lanza enemiga. En un sistema donde vives gracias a la protección mutua, Mancinus se convertiría en un punto débil, un riesgo mortal para toda su unidad. En un testudo sería aún peor. Su incapacidad para alinear el escudo con el brazo izquierdo crearía un agujero en el techo blindado, un punto vulnerable por donde la muerte podría colarse. Y en el cuerpo a cuerpo, sus movimientos para desenvainar y atacar serían antinaturales para la formación, chocando con sus compañeros y rompiendo ese ritmo disciplinado que les daba la victoria. El propio equipo gritaba: «Solo para diestros». No se ha encontrado ni un solo scutum con la empuñadura para un brazo derecho, ni una vaina de gladius diseñada para llevarla cómodamente en la cadera izquierda. La arqueología en esto es abrumadoramente clara. Así que, para el mando romano, la cuestión no era de tolerancia, era puramente práctica. Un soldado zurdo no era un individuo con una preferencia, era un error logístico, una amenaza táctica. La uniformidad no era una opción, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y el ejército romano, por encima de todo, era una organización dedicada a ganar, costara lo que costara. La naturaleza de Mancinus tenía que someterse a la necesidad del grupo. La pregunta no era si tenía que cambiar, sino cómo el ejército iba a obligarle a hacerlo. Sección 2. Nacer siniestro en un mundo diestro. Para entender la montaña que tenía que escalar un recluta zurdo, hay que salir del campo de batalla y entrar en la vida cotidiana de Roma. Ser zurdo no era solo una manía, arrastraba un peso cultural y supersticioso que lo cambiaba todo. Solo hay que ver el latín para que te dé un escalofrío. La palabra para izquierda es sinister. De ahí viene nuestra palabra siniestro, con toda su carga de maldad y mal augurio. En cambio, derecha es dexter, de donde salen diestro y destreza, que asociamos con habilidad y buena suerte. No es casualidad, es el reflejo de una creencia muy profunda. En la religión romana, la dirección lo era todo. Un pájaro volando por la izquierda podía ser una señal de que los dioses estaban de morros. En los rituales, los gestos con la mano izquierda se consideraban impuros. A los niños se les enseñaba a comer y escribir con la derecha. Ser zurdo era, en el mejor de los casos, una torpeza social. En el peor, una marca de mala suerte. Ahora imaginemos a nuestro personaje, Lucio Valerio Mancino. Lo llamamos Mancinus, un apodo que existió en Roma y que significaba literalmente manco, o por extensión zurdo, casi siempre como un insulto. Lucius nace en una granja de la Galia, una provincia ya muy romanizada. Desde crío, su mano izquierda es la que manda. Su padre, un tipo práctico y supersticioso, intenta corregirlo, a veces con paciencia, otras con un golpe seco en los nudillos. La mano derecha es la mano de los hombres, la mano de los dioses, le repite. En el mercado, Lucius ve que todo el mundo coge las monedas con la derecha. En la escuela, el maestro le obliga a dibujar las letras con la mano torpe, manchando el papiro y ganándose las risas de los demás. Crece sintiéndose diferente, teniendo que pensar cada gesto que para los demás es automático. Se vuelve un experto en disimular, en usar la derecha para lo público y su mano buena solo cuando nadie le ve. Con 18 años, Lucius es alto, fuerte y, como muchos chicos de provincia sin un gran futuro, ve en el ejército su gran oportunidad. La legión ofrece un sueldo fijo, comida, techo y, lo más importante, la ciudadanía romana para él y su familia tras 25 años de servicio. Es un ascensor social. Decidido, viaja al puesto de reclutamiento. Allí se enfrenta a la probatio, las pruebas de aptitud. Un optio, un oficial con la cara curtida, supervisa el proceso. Le mide la altura, le mira los dientes, los ojos, le hace correr y saltar. Hasta ahí todo bien. Entonces llega el momento de la verdad. El optio le da un gladius de madera y le señala un palus, un poste clavado en el suelo. «A ver qué sabes hacer, chaval», le gruñe. Instintivamente, sin pensar, Lucius agarra la espada de madera con la mano izquierda.
El Optio se queda quieto. Su cara no cambia, pero sus ojos se clavan en él. No dice nada durante un instante que a Lucius le parece una eternidad. Ese silencio es peor que un grito. Acaba de revelar su defecto, su naturaleza siniestra, en el corazón de la institución más diestra del mundo. El oficial se acerca despacio. No le grita, no lo echa. Simplemente, con un gesto brusco, le arranca la espada de la mano izquierda y se la pone a la fuerza en la derecha. En la Legión, dice con una voz baja y cortante, no hay zurdos, hay soldados, y un soldado usa la mano derecha. ¿Entendido? Lucius, con el corazón en la garganta, asiente. Siente el peso extraño y desequilibrado de la espada en su mano débil. El Optio se aleja. Otra vez, ordena. Para Lucius Valerius Mancinus, la verdadera prueba no era la probatio. La verdadera prueba acababa de empezar. No solo tenía que aprender a ser un soldado, tenía que aprender a ser otra persona, a reescribir cada instinto de su cuerpo. Sección 3. Romper para reconstruir. El entrenamiento del legionario zurdo. El entrenamiento de un legionario, el llamado tirocinium, era una auténtica salvajada diseñada con un único fin: borrar al civil y forjar un componente obediente e intercambiable de la máquina de guerra. Para un recluta diestro era lo más duro que haría en su vida. Para nuestro zurdo, Lucius era un infierno a medida. La autoridad suprema era el centurión, ayudado por el Optio. Y el símbolo de poder del centurión no era una espada, era la vitis, una vara de vid que no dudaba en usar para grabar a golpes la disciplina en la espalda de cualquiera que fallara. El día empezaba antes del amanecer. Primera lección: marchar. Pero no un paseo, marchas forzadas, las ambulatio. Empezaban con 30 kilómetros en 5 horas, con equipo ligero. Poco a poco, el peso aumentaba hasta que tenían que cubrir la misma distancia con la armadura completa, el scutum, las jabalinas, pila, herramientas y raciones. Una carga de más de 30 kilos. Para Lucius, cada paso era una tortura. El scutum, diseñado para equilibrarse en el brazo izquierdo, era un peso muerto y torpe en su derecho. El dolor en el hombro y la espalda era constante. Mientras los demás cogían el ritmo, él tropezaba, luchando por mantener el escudo en su sitio, ganándose miradas de desprecio y la atención indeseada del Optio. Luego el entrenamiento con armas, el armatura. Horas y horas cada día atacando el Palus, ese poste de entrenamiento. Usaban espadas y escudos de madera que, según el escritor militar Vegesio, pesaban el doble que los de verdad. La lógica era aplastante. Si puedes manejar ese peso durante horas, el equipo real te parecerá una pluma en plena batalla. Aquí es donde la guerra interna de Lucius era más violenta. Con la pesada espada de madera en su mano derecha, sus movimientos eran débiles y torpes. La punta temblaba. Sus estocadas no tenían fuerza. El escudo se tambaleaba, dejándolo abierto al ataque imaginario del poste. El Optio lo vigilaba como un halcón. «Mancinus, mi abuela pega más fuerte. ¿Piensas hacerle cosquillas al enemigo?» Los latigazos de la vitis le recordaban cada error. No era sadismo, era pedagogía romana. El dolor es un maestro muy eficaz. Día tras día, Lucius acababa con el brazo derecho agarrotado, temblando de fatiga, los nudillos en carne viva. Mientras sus compañeros empezaban a moverse con fluidez, él seguía sintiéndose un inútil. Más de una vez, por la noche, apretó su puño izquierdo, el fuerte, el bueno, y maldijo haber nacido así. Pero el ejército tenía un antídoto para la desesperación: la rutina y la presión del grupo. La vida en el Contubernium, la unidad de 8 hombres que compartían tienda, era una mezcla de camaradería y competencia brutal. Si Lucius fallaba, no solo se humillaba a él, sino que retrasaba a todo el grupo y atraía castigos para todos. Sus compañeros, que al principio se burlaban, pronto se dieron cuenta de que su éxito era el de ellos. Le empujaban, le corregían, le daban trucos. «No pienses, Mancinus, hazlo una y otra vez», le decía un veterano. Y eso hizo.
Repitió los movimientos miles, decenas de miles de veces. También aprendió a usar el hacha y la pala con la derecha para construir los campamentos fortificados. Lenta y dolorosamente, su cuerpo empezó a obedecer. Los músculos de su brazo y hombro derechos se fortalecieron. Y esto no lo inventamos nosotros. El escritor militar Vegesio lo dejó bien claro en su manual De Re Militari. El entrenamiento tenía que ser tan realista que la batalla de verdad pareciera sencilla. Los reclutas luchaban entre ellos con espadas sin punta, aprendiendo a encontrar huecos y a usar el escudo como un arma. Para Lucius, esas sesiones eran un pánico. Su instinto le gritaba que se cambiara la espada de mano, pero sabía que hacerlo era el fin. Este proceso de corrección reflejaba la filosofía romana de la disciplina. No era solo obediencia, era la creencia de que un hombre podía y debía ser moldeado para servir a un propósito mayor, el Estado. El legionario zurdo era la prueba definitiva. Si el ejército podía reconfigurar algo tan básico como la mano que usas, podía hacer cualquier cosa. Podía convertir a granjeros y panaderos en los soldados más temibles del mundo. Tras meses de este régimen, algo cambió. El gladius ya no se sentía tan raro en su mano derecha. Sus estocadas, aunque quizás nunca tan instintivas, eran rápidas y precisas. Podía aguantar el scutum en el brazo derecho durante horas. Había construido una nueva memoria muscular sobre la antigua. El ejército no borró al zurdo, lo enterró bajo capas de disciplina de hierro. Un día el centurión observaba los ejercicios. Lucius, ya indistinguible del resto, se movía con precisión, el escudo alineado, la espada lista. El centurión se paró frente a él. Lucius se preparó para la bronca, pero el centurión solo asintió, un gesto casi invisible. «Ya no eres Mancinus», dijo, «eres un legionario». Para Lucius fue la mayor victoria de su vida. Había sobrevivido. Lo habían roto, sí, pero lo habían reconstruido a imagen de la legión. Era un engranaje perfecto. El precio fue una parte de sí mismo, pero la recompensa era pertenecer al ejército más prestigioso de la historia. Sección 4. ¿Existían alternativas? La válvula de escape. Aunque lo más probable para un zurdo era esta brutal reconversión, ¿era la única opción? ¿Tenía el pragmático sistema romano alguna salida para los que no superaban esa transición? La respuesta, como casi todo en Roma, es compleja y se basa en la lógica pura. El ejército romano era mucho más que la infantería pesada. Alrededor de las legiones orbitaba un universo de tropas conocidas como los auxilia. Unidades formadas por no ciudadanos, gente de las provincias conquistadas que servían a Roma a cambio de un sueldo y la promesa de la ciudadanía al terminar el servicio. Los auxilia a menudo conservaban sus estilos de lucha nativos. Ahí estaban los jinetes númidas, los arqueros sirios o los honderos de las Baleares. Y en estas unidades la uniformidad milimétrica de la legión no era tan crítica. Pensemos en un arquero, Sagitario. Da igual si sostiene el arco con la derecha y tensa con la izquierda. No molesta a nadie y su eficacia es la misma. Para un oficial de reclutamiento pragmático, tendría más sentido enviar a un recluta zurdo prometedor a una cohorte de arqueros que pasar meses en un reentrenamiento costosísimo. Lo mismo aplica a los honderos, funditores. La honda necesita espacio. Un zurdo no interfiere con un diestro. Su eficacia es puramente personal, así que dejarle usar su mano dominante era lo más inteligente. La caballería, equites, también es interesante. Aunque luchaban en formación, tenían más espacio. Un jinete zurdo, usando su lanza o espada con la izquierda, sería raro, pero no necesariamente un desastre táctico. Así que es muy posible que el ejército usara a los auxiliares como una especie de filtro. Si un joven zurdo se presentaba, lo evaluaban. Si parecía capaz de adaptarse a la legión. Si no, pero tenía otras habilidades, lo canalizaban a una unidad auxiliar donde su surdera no fuera un problema. Además, incluso dentro de la legión, no todos estaban en primera línea.
Estaban los inmunes, soldados exentos de las tareas más pesadas por tener habilidades especiales, ingenieros, artesanos, herreros, escribas, médicos. Para un herrero o un carpintero, ser zurdo era irrelevante para la formación de batalla. Un recluta que fuera un herrero hábil pero zurdo sería más valioso en la fábrica, el taller del campamento, que en la línea. Allí su mano dominante no sería un problema, sino una ventaja para su oficio. Es fascinante comparar esto con los gladiadores. En la arena, la uniformidad era un aburrimiento. Un gladiador zurdo, un escaeva, era oro puro y una pesadilla para su rival. Su postura y sus ángulos de ataque eran totalmente impredecibles para un diestro. Por eso los gladiadores zurdos solían tener más éxito y eran los favoritos del público. Esta diferencia lo dice todo. En la arena, la individualidad era un activo. En el campo de batalla, un pasivo peligroso. La legión no quería crear estrellas del duelo. Quería crear un sistema en el que el todo fuera infinitamente superior a sus partes. Así que, aunque la historia principal de nuestro Lucius es la de la reconversión forzosa, existían estas posibles válvulas de escape. El sistema romano era rígido, pero increíblemente práctico. No se desperdiciaba el talento. A veces la solución no era romper al hombre para que encajara en el molde, sino encontrar un molde diferente en el que ya encajaba. Sección 5. La evidencia. ¿Qué dicen las piedras y los huesos? Hasta ahora hemos construido una historia lógica, basada en la táctica, la cultura y la psicología romanas. Pero, ¿y las pruebas? ¿Qué nos dejaron los romanos para confirmar todo esto? La respuesta está en el silencio ensordecedor de la historia y la arqueología. Empecemos por los hallazgos. Los arqueólogos han desenterrado miles de piezas de equipo militar, espadas, escudos, cascos, y en toda esa inmensa colección no ha aparecido ni una sola pieza de equipo legionario estándar diseñada para un zurdo. Ni un scutum con el agarre al revés, ni una vaina de gladius para la cadera izquierda. Cero. La estandarización es absoluta. Luego está el arte. Monumentos como la columna de Trajano son un cómic de historia en piedra, con miles de legionarios. En cada escena, sin excepción, los soldados aparecen en la postura diestra, scutum a la izquierda, gladius a la derecha. Lo mismo en los relieves funerarios que los soldados encargaban. El legionario ideal, el que querías que recordaran, era diestro. Claro, se podría decir que es una convención artística, pero la consistencia es total. En todo el arte del imperio, la imagen del soldado es inmutablemente diestra. La falta de una sola excepción en un imperio tan enorme es una prueba en sí misma. Quizás lo más revelador es la falta de textos. Tenemos historiadores detallistas como Tácito o César. Tenemos manuales militares como el de Vegesio, que lo cuenta todo sobre el reclutamiento y el entrenamiento. Y en todas esas páginas, ni una sola mención al problema de los legionarios zurdos. Nadie habla de crear unidades especiales. Nadie describe cómo entrenarlos. Nadie se queja de las dificultades de integrarlos. Y ese silencio es probablemente la prueba más ruidosa de todas. Si un 10% de los soldados, como hoy, hubieran luchado como zurdos, habría sido una pesadilla logística que algún general habría mencionado. El hecho de que nadie lo haga sugiere que el problema se resolvía en la fase más temprana y básica, en el campo de entrenamiento. Para cuando un hombre era un legionario de pleno derecho, su lateralidad ya no era un tema. Había sido corregido. No era un asunto estratégico digno de un historiador, sino un obstáculo más que superar, como aprender a marchar. En resumen, todas las pruebas apuntan en la misma dirección. La ausencia de equipo, la uniformidad del arte y el silencio de los textos convergen en una única y potente conclusión. En la infantería romana no se luchaba con la mano izquierda, no porque no hubiera zurdos, sino porque la propia institución estaba diseñada para anular esa característica, priorizando al grupo por encima del individuo. La evidencia no es un papel que diga «los zurdos serán reentrenados»,
sino un vacío justo donde deberían estar las pruebas de su existencia. Un vacío que grita más fuerte que cualquier palabra. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Había legionarios zurdos? La respuesta es un fascinante y brutal sí y no. Sí, sin duda, hombres que nacieron zurdos, como nuestro Lucius, vieron las águilas de las legiones y soñaron con unirse a ellas. Pero la legión no los aceptó como eran. Y la respuesta es no, en el sentido de que un soldado no podía luchar como zurdo en la infantería pesada. La máquina de guerra romana se basaba en una uniformidad total, en ese muro de escudos y espadas golpeando al unísono. Un individuo a la inversa no solo era inútil, era un peligro mortal para toda la línea. El destino del recluta zurdo es, quizás, el mejor ejemplo de la disciplina romana. Era una transformación. El ejército rompía a los hombres para reconstruirlos a su imagen. Les quitaba su identidad, sus debilidades y, en este caso, hasta su naturaleza, para convertirlos en los componentes perfectos de la fuerza de combate más efectiva de la antigüedad. La historia del legionario zurdo no es la de una minoría oprimida. Es la historia de un pragmatismo implacable. El sistema no era malvado, era amoralmente eficiente. Fuera por un reentrenamiento brutal o siendo desviado a roles auxiliares, el resultado era el mismo. La necesidad del colectivo siempre aplastaba la inclinación del individuo. Por eso, el legionario zurdo es un fantasma en la historia. Existió, pero fue borrado por la necesidad. Se convirtió en un diestro a la fuerza o desapareció en roles donde su naturaleza no importaba. Su historia es un poderoso recordatorio de que el poder de Roma no estaba solo en el filo de su espada, sino en su increíble capacidad para moldear a los seres humanos y convertirlos en las herramientas de su imperio. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que esta disciplina extrema fue la clave del éxito de Roma o un precio demasiado alto a pagar por la individualidad? ¿Podría un soldado zurdo haber sido un arma secreta en un combate 1 a 1 como los gladiadores? Déjanos tu opinión en los comentarios, que nos encanta leer lo que pensáis. Si has llegado hasta aquí, está claro que te flipa la historia tanto como a nosotros. Tu apoyo es clave para que podamos seguir desenterrando estos relatos. Así que, si te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal para no perderte el próximo viaje al pasado y, muy importante, dale a la campanita. Gracias por acompañarnos al corazón de la Legión Romana. Nos vemos en la próxima batalla.